Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. A la crisis de seguridad derivada del alcance del crimen organizado se suman tensiones políticas internas. Acusaciones de alto calibre vinculadas al asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Conflictos comerciales con Colombia que amenazan miles de empleos y una nueva ley que reabre el debate entre desarrollo económico y protección ambiental. Para analizar este contexto ecuatoriano, el día de hoy entrevistamos en cualquier lugar a Orlando Pérez. Y de inmediato nos conectamos con el periodista, analista político y escritor ecuatoriano Orlando Pérez. Bienvenido, Orlando, a En Cualquier Lugar. Hola Giselle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente saludarte y hablar de ciertos temas que han estado captando titulares en la mediática internacional y que tienen su origen en tu país. Comencemos con esta guerra de aranceles que cada vez viene en escalada entre Colombia y Ecuador. El último anuncio que vimos por parte del gobierno del presidente Noboa fue el 50% de aranceles a productos colombianos. Algunos empresarios y gremios hablan de la posible pérdida de 40.000 puestos de trabajo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué el presidente Noboa ha decidido emprender estas decisiones económicas? Bueno, el primer impacto es que ya se calcula que serían alrededor de $200 millones en pérdidas desde la aplicación del primer arancel del 30% y con la entrada en vigencia este 1 de marzo del 50%, eso se podría duplicar en los próximos días, considerando la acumulación que ya se viene dando desde el primer momento en que se aplicó la primera medida. ¿Cuál es la explicación del señor Noboa? La explicación insostenible y diría hasta injustificable es que Colombia no colabora con el Ecuador en la seguridad de la frontera, lo cual es absolutamente falso, no porque lo diga Petro, no porque lo diga Colombia, sino porque en los espacios territoriales geográficos de la frontera, la diferencia entre lo que hace Colombia y lo que hace Ecuador es bastante notable. Hace pocas horas nada más yo conversaba con un colega ecuatoriano en la frontera de Ecuador-Colombia con Rumichaca y él nos decía que lo único que ven en la zona son en los controles fronterizos ahora en el puente de Rumichaca, pero cuando se hacen recorridos por la zona fronteriza, la presencia militar ecuatoriana es bastante escasa, mientras que del otro lado, en el departamento de Nariño, en Colombia, se ve todo lo contrario, es decir, sí se ha notado, sí se nota la presencia masiva. Tan es así que el Ministerio de Defensa de Colombia el día de ayer, domingo 1 de marzo, lanzó un comunicado en la cuenta oficial de X, donde daba cuenta de la participación conjunta de Ecuador, Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las bandas criminales. Mencionaba efectivamente que hay una participación activa de Ecuador, aunque no sabemos exactamente en qué condiciones, en qué zonas puntualmente se desarrolla esto, y también mencionaba la participación de la inteligencia estadounidense. Es decir, este argumento de Daniel Noboa no se sostiene, es injustificable. ¿Y cómo se explica? Me parece que aquí hay una cosa que puede parecer un poco ridícula y a veces hasta cómica. Él hace exactamente lo que dice el señor y lo que hace el señor Donald Trump. Aplica aranceles cuando le conviene al señor Donald Trump y acá también nos aplica. Persigue, asalta a Irán y aquí en el Ecuador el señor Daniel Noboa asalta la sede de la Revolución Ciudadana. Secuestra a Nicolás Maduro y en cambio en el Ecuador el señor Daniel Noboa secuestra a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Es decir, es la misma política, es la misma conducta, es el mismo comportamiento que no resuelve el problema de fondo. Y con esto cierro. En el Ecuador, el mes de enero de este año 2026 fue el mes de enero más violento de la historia del Ecuador, con más de 700 muertes violentas. Y sobre eso no habla el presidente ecuatoriano. Por el contrario, él dice que se ha reducido notablemente la violencia en la zona fronteriza desde que aplicó estos aranceles, lo cual es falso porque la provincia del Carchi no precisamente es la provincia más violenta del Ecuador por una serie de connotaciones que no caben ahora hablar. Pero lo de fondo es que el Ecuador sigue siendo víctima de la violencia criminal, de los grupos paramilitares, de los grupos de la delincuencia organizada y sobre todo se ha incrementado la venta, el tráfico de cocaína a través de barcos, puertos que incluso en algunos casos están bajo control de la familia del presidente.
Ahora, Orlando, ¿Ecuador está preparado, tiene la fortaleza económica para aguantar los efectos de estos impuestos, estos aranceles que están poniendo a Colombia? No, para nada. Obviamente Ecuador es un país pequeño, creo que es la tercera parte de la economía de Colombia, quizás un poco menos, puede ser una quinta parte de la economía colombiana. Colombia tiene una fortaleza productiva, industrial, agrícola muy, muy fuerte. Y qué decir, tampoco no voy a dejar de lado la parte turística que tiene Colombia, mucho más hacia el Caribe, por supuesto. Por lo tanto, el poner aranceles es como pedirle a un miembro de una familia que deje de comer al resto de la familia, y eso es absolutamente imposible. El Ecuador le importa alrededor de $1.800 al año a Colombia, fundamentalmente materia prima. Por ejemplo, tengo un pariente que es gerente de una empresa fabricante de perfumes y de jabones, y él dice que el 70% de la materia prima que ocupan en su empresa la traen desde Colombia, lo cual encarecería los productos. Pero también al mismo tiempo lo que tú mencionabas de 40.000 puestos de trabajo que se perderían, me dice este pariente que en esa fábrica tendrían que sacar trabajadores porque no les va a alcanzar para pagar la nómina del próximo mes. Por otro lado, en el Ecuador se consume, se importa mucha medicina que viene desde Colombia, que es mucho más barata que la que se vende acá a través de otros medios, otros proveedores, y por lo tanto también se afectarían a estos negocios. Pero también se vende, por ejemplo, piezas de vehículos, llantas, este tipo de cosas que normalmente han hecho muy intensiva, muy dinámica la situación económica, por ejemplo, en Tulcán, en Ipiales, en la zona norte del Ecuador, porque esta dinámica no es de ahora, es de siempre. Entonces, por lo tanto, el impacto que va a tener en esas zonas es muy, pero muy doloroso para todas estas familias. Y esto, obviamente, en ninguna medida cuenta con el apoyo de los gremios empresariales. De hecho, el día de hoy en la ciudad de Tulcán iba a desarrollar un paro provincial en rechazo a estas medidas, pero creo que gracias a la presión del gobierno, a las amenazas, a la persecución que hay a dirigentes gremiales, este paro se trasladó a hacer una movilización en la ciudad de Tulcán nada más.